La empresa Gestión en Tecnología e Información GTI presenta Todo sobre Factura Electrónica. 12 del mediodía con 15 minutos. Continuamos en esta segunda emisión de Noticias Monumental, esta vez con esta sección que todos los lunes abrimos hacia ustedes, amigos oyentes, para que salgan de sus dudas, principalmente en la presentación de los impuestos. Esto gracias a GTI, la empresa líder en la factura electrónica y medios de pago. Ya se encuentra con nosotros don Juan Diego Vargas, él es el gerente financiero y administrativo de GTI. Don Juan Diego, muy buenas tardes y nuevamente gracias por conectarse con nosotros en estos inicios de mes, hoy principalmente que es fecha límite para muchas de las del pago y la presentación de algunas declaraciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Como siempre, un gusto saludarlos, tanto los que están en cabina como a toda la audiencia. Realmente para nosotros siempre es un gusto poderles apoyar con cualquier consulta que tengan con respecto a la parte tributaria, que siempre, como hablamos, ¿verdad?, se las trae, es un poquito complicado y es importante poderles llevar esta información un poquito más coloquial. Gracias, don Juan Diego. Vamos a abrir desde ya nuestras líneas para que usted haga sus consultas. Le recuerdo el 905-222-0000 o bien el WhatsApp 899-35935 para que usted también envíe sus consultas a través de esta plataforma de mensajería, el 899-35935, o si gusta nos puede llamar al 905-222-0000. Juan Diego, muchos se esperaron hasta el lunes para presentar varias declaraciones, principalmente la del IVA que se traslada para el día de hoy. Estamos hablando de casi 500,000 de personas que deben presentar esta declaración del IVA que cierra con la que cierra el año fiscal. Correcto, Paul, es muy importante recordarles eso, ¿verdad? Que la declaración del IVA de diciembre es especial porque para aquellos que venden a diferentes tarifas tienen que hacer lo que se llama en la ley como tal proporcionalidad, y esto entonces siempre lo que hemos recomendado es que se deben acompañar de un contador, porque lo más importante, porque muchas veces uno hace un cálculo y con eso trabaja, pero el tema es que 2 años después, 3 años, cuando nos venga a revisar tributación, puede ser que nos encuentre fallos y después de eso hay que hacer ajustes y es lo que queremos evitar. Don Juan Diego, ahí tengo algunas preguntas todavía importantes sobre sobre este tema. Y una que me llamó mucho la atención, dice: cuando se alquila un terreno, el propietario está obligado a darme factura electrónica, ¿y qué hago si me da una factura de papel que no está bajo el régimen no simplificado? Realmente, de hecho, lo que tiene que ver con alquileres no puede estar en régimen simplificado. De hecho, régimen simplificado es para venta de artículos y algunas otras cosas, como por ejemplo licores o un bar, restaurante. Entonces, como tal, de todos modos, la parte de servicio no está en régimen simplificado, sería régimen tradicional. Y después de esto, sí, tienen que pedir uno que sea por medio de lo que es factura electrónica. En el caso que no lo hagan, pues entonces aquí le queda a uno un inconveniente, ¿verdad? Porque siempre le queda a uno. El hecho es que a uno no le sirve fiscalmente, entonces uno o deja de alquilar eso, o si no, le exige a la persona, tiene que ser con factura electrónica, no le puedo alquilar si no es de esa manera, porque al fin y al cabo yo pierdo, de acuerdo, digamos, a si soy persona física o jurídica, voy a perder el impuesto de renta sobre ese gasto que pude haber aplicado. O sea, en realidad, ya las facturas de papel, y yo creo que a menos que sean del régimen simplificado, que son muy pocas, no se debe aceptar. Ahora hay que pedir la factura electrónica en todo sentido. Así es, de todos modos, desde el 2018 ya había sido por obligación para todos los sectores. A final del 2018 fue que ya todos los sectores ingresamos, entonces ya estamos a ya 2 años de la factura electrónica y por lo tanto entonces efectivamente debe ser obligatorio el que nos hagan la factura. Don Juan Diego, como esta declaración del IVA incluye el mes de diciembre, hay muchos gastos que, ojo,
pueden ser o podrían ser considerados o no considerados. Por ejemplo, y nos pregunta un amable oyente, ¿los gastos de una cena de fin de año se pueden incluir? Vamos a ver, esperando que el monto no sea muy alto. De hecho, el Ministerio de Hacienda lo que dice es que no debería incluirse. Pero bueno, tomando en cuenta que el gasto por importancia relativa dentro de los gastos totales del año no sea tan alto, se podría, pero de todos modos pasaría por lo que se llama artículo 19, que es que no puedo o no tengo derecho a aplicar el IVA. Entonces todo lo tengo que mandar por gasto, el IVA no lo puedo acreditar. O sea, es decir, no podría usarse, no podría, en Correcto. el principio no básico no se puede utilizar. Ese es el principio básico de esta situación. Otra pregunta, ¿qué pasa con aquellos gastos que puedo incluir y que nunca me llegó la factura electrónica al correo? ¿Me sirve para eso el tiquete de caja? Eso es una pregunta que ya de la que se habla mucho en estos días. Sí, una vez más, eso no se puede, o sea, realmente todo tiene que ser por factura electrónica, ningún tiquetito de caja, y recordemos muy bien que está el tiquete electrónico, pero el tiquete electrónico es para consumidor final. ¿Qué significa esto cuando hablamos en consumidor final? Significa que es para aquellos que no lo utilizan como un gasto en su declaración de impuestos. Entonces, por ejemplo, si yo voy como compro mi diario, yo no ocupo factura electrónica porque yo no voy a pasar eso en mi declaración de impuestos. Pero si, por ejemplo, tal vez tengo un vehículo con el cual yo doy servicios profesionales y tengo que comprar llantas o tengo que comprar algún otro accesorio, parte del vehículo como tal, con el que brindo esos servicios, ahí sí, digamos, el impuesto que me cobren, yo sí lo puedo acreditar, entonces sí ocupo una factura electrónica. Pero el tiquete es, y por eso es que le preguntan a uno, ¿ocupa factura electrónica? No es porque estén evadiendo, sino porque si no darían por un tiquete electrónico, que es el que no es acreditable o que no se puede rebajar de la declaración del IVA. Gracias, don Juan Diego. Otra pregunta que nos llega del teléfono terminado en 0762. Buenas tardes. Las sociedades anónimas inactivas o con bien inmueble, ¿qué pago y cuándo hay que realizarlo? Pues realmente de las sociedades inactivas debemos recordar que tienen algunos impuestos. Primero que todo, el de bienes inmuebles, que eso es con las municipalidades. Después de eso, recordemos que las personas jurídicas, 31 de enero, tienen que pagar el impuesto a la persona jurídica. En el caso de sociedades inactivas, el monto es un poquito más bajo. Adicional a eso, ya está disponible lo que es una declaración que es informativa, que estaban esperando. De hecho, un oyente la semana pasada nos hablaba de que era la D135, pero realmente el Ministerio de Hacienda habilitó la misma D101 y ya identifica que la sociedad es inactiva, y entonces solo le activa a uno la parte que tiene que ver con activos, pasivos y capital social. Eso es lo único que activa para las sociedades inactivas y se tiene que presentar la declaración. ¿Qué pasa si no la presento? Que tengo tiempo hasta el 15 de marzo. Si no la presento, me hago entonces acreedor a una multa de 231,000 colones, que equivale a medio salario base. Le recuerdo a nuestros amigos oyentes que usted puede hacer sus consultas sobre este tema al 905-222-0000 o bien al WhatsApp 899-35935. Una consulta que está en el Facebook. ¿Qué pasa si yo vendo con IVA del 13%, pero no todas mis compras son al 13%? Hay algo me comentaron sobre un prorrateo o cómo se maneja esto. Preguntan en la cuenta de Facebook. Es importante esa pregunta para aclararla por aquello que genere. Vamos a ver, si todos mis ingresos son al 13%, no importa a qué impuesto me cobren las compras, las voy a poder aplicar todas, no importa con cuál tarifa me lo estén cobrando. Ahora, ahí cambia, por ejemplo, si yo le vendo a alguien que está exento, por ejemplo, que le vendo una zona franca que no tengo que cobrarle el IVA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo, por ejemplo, que el 80% de mis ventas están al 13%, pero un 20% están al 0% porque no lo cobro. Entonces, el tema es que ahora sí me comienza a complicar, porque del 13% de las compras que yo utilice, digamos, compras que hago con una tarifa del 13%, yo no puedo aplicar el 100% de ese impuesto que pagué en esas compras, sino que sería un 80%. Gracias, don Juan Diego. Otra pregunta dice: trabajo con café o produzco. Esta declaración tengo entendido que es anual.
¿cuál es el límite de presentación? No me aclara exactamente la persona del 8879 cuál tipo de declaración debe hacer. Pero hay declaraciones, bueno, la declaración anual que ya viene, que es la del cierre fiscal, que es el cierre fiscal fue el 31 de diciembre y se tiene tiempo hasta el 15 de marzo para poder realizarlo y también pagarlo. ¿Es así, don Juan Diego? Correcto, lo único que muy probablemente si trabaja solo con café, por ejemplo, si fuera solo café, muy probablemente está en el régimen especial agropecuario. Entonces, el régimen especial agropecuario tiene diferentes plazos y en el caso lo que es la caña de azúcar y el café, sí es anual la declaración. En este caso, lo que hay que revisar, que en este momento tal vez no me acuerdo, es que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda siempre le publica a uno cuando vence el periodo. En el caso del régimen especial, si vence, por ejemplo, ahora el 31 de diciembre, que digamos que fuera el plazo como tal, ellos le dicen a uno cuántos días después, que podría ser que en este caso sean 15 días, o como sucede en el periodo de renta es cerrado diciembre y después 2 meses y medio después es que tenemos que presentarlo, pero en el régimen especial tiene plazos especiales que tienen que ver con después del corte cuántos días me permite para hacer la declaración. Normalmente en las trimestrales siempre son 15 días. Juan Diego, otra pregunta, y esta sí me ha llamado mucho la atención. Soy trabajador independiente y me aparece un aviso de factor de retención del 0.5. ¿Me podrían explicar cómo funciona y cuánto dinero implicará? ¿Y qué es el factor de retención? Okay. Factor de retención, bueno, se da las retenciones se dan de diferentes formas. Una tiene que ver con los datáfonos. ¿Qué sucede con esto? Que yo, por ejemplo, tengo una pulpería o tengo algún negocito donde yo cobro con datáfono y cuando me avisan que tengo un factor de retención significa que en las liquidaciones, por ejemplo, yo vendí hoy 100,000 colones en tarjetas. Entonces, cuando yo hago mi liquidación, dice que son 100,000 colones, pero entonces el banco, cuando me va a hacer la liquidación, no me da, digamos, por ejemplo, que es un 2% de comisión del banco, por ejemplo. Con un 2% equivale que entonces son 2,000 colones, entonces deberían depositarme 98,000. Pero sin embargo voy a recibir, por ejemplo, 93,000 colones. ¿Qué significa esto? Que fue que me rebajaron un 5%, que es el factor de retención. Esto es un anticipo que en este caso, vamos a ver, el Ministerio de Hacienda maneja dos retenciones. Le pueden hacer una retención por IVA, que entonces en la liquidación mensual tengo que estarla aplicando, y la otra puede ser por renta. Entonces también podría ser que me retengan un poco por IVA y otro por renta. Tengo que estar pidiendo esos reportes al banco con el que tengo el datáfono. Ellos me lo dan y entonces lo que es del IVA lo puedo utilizar en la declaración de mes a mes. Lo que tiene que ver con renta lo voy acumulando porque en la declaración que presentamos ahora en marzo tenemos que utilizar todos esos montos de retención para aplicarlos en la liquidación de renta. Adicional a eso también, cuando yo le vendo a gobierno me hace una retención del 2%, que es sobre renta, y ese también, cuando ellos me dan a mí el documento o me dicen que me retuvieron un 2%, y yo tengo que guardar ese registro para también meterlo en la declaración de renta, para rebajar, por ejemplo, si tengo que pagar, no sé, 300,000 colones de impuesto, y yo tengo, digamos, anticipos de renta que yo pagué trimestralmente, que fue por 100,000 colones, tengo que pagar 100,000, pero si a esto es el factor de retención que hubo de renta, fue de 50,000 colones en todo el año, entonces solo tengo que pagar 50,000 colones de impuesto. No, don Juan Diego, ya por último, otra consulta que está muy persistente es sobre las casas de lujo. ¿Quién me dice cuál es el valor real de mi casa y por qué debo presentarlo este año? ¿Es única vez y cómo se calcula? Ya para cerrar esta sección. Con mucho gusto, Paul. Ese es un tema muy importante porque hoy vence, de hecho esa declaración tenemos que presentarla hoy. Sucede cada 3 años, esto significa que si estamos presentando en el 2022, hasta el 2025 tenemos que volver a actualizar datos en la administración tributaria. Todas aquellas personas cuyo valor de su propiedad en total sea mayor a 137 millones, porque la tabla se actualizó. El año pasado eran 133 millones, ahora son 137 millones. Entonces, si mi valor fiscal de la casa es mayor a 137 millones, tengo que no solo presentar la declaración, sino que también tengo que pagar el impuesto. Y aquí hay algo muy importante porque debemos mencionarle a la gente, y es que, por ejemplo, si yo tengo una casa que me cuesta digamos que el valor fiscal es de 140 millones y tengo que declarar 140 millones. El tema es que
el punto 25 que dice la tabla, punto 25% que tengo que calcularlo, yo no lo calculo de 137 a 140, sino que por los 140 millones en total tengo que calcular el punto 25%, y esto significa que entonces en ese caso en específico son 350 millones de colones. No es sobre el excedente. No es sobre el excedente, sino es sobre todo el monto. Otra cosa que también es muy importante, que la gente se pregunta y dice, bueno, ¿por qué valor fiscal? Bueno, para contarles, este año por lo menos que me tocó ayudarle a una persona para hacer la presentación, resulta ser que cuando uno elige la declaración, inmediatamente antes de presentarle a uno para llenar los datos, de una vez le dice a uno cuánto es el valor fiscal. Y al Ministerio de Hacienda de una vez le dice a usted cuánto es su valor fiscal. O sea, que no deberíamos estar presentando menor a eso, porque si lo hacemos, podría ser que el Ministerio nos diga, venga acá, y vamos entonces con un perito, y no es un perito que usted escoja, es un perito que yo voy a escoger y que usted me va a pagar, porque usted está diciendo que el valor que yo tengo no es correcto. Bueno, le agradezco mucho, Juan Diego Vargas, gerente financiero administrativo de GTI. Don Juan Diego, nada más para recordar la forma en que los podemos contactar a ustedes. Con mucho gusto. Nos pueden contactar a nuestra central telefónica 2105-4400, 2105-4400, o a nuestro WhatsApp 6128-6044, 6128-6044. Muchas gracias a don Juan Diego Vargas, gerente financiero administrativo de GTI. En 8 días volvemos para que usted también siga aclarando sus dudas sobre factura electrónica y sobre presentación de declaraciones y cálculo de impuestos para estos periodos.